Durante más de 500 años, el Valle del Nilo había sido testigo de una de las civilizaciones más extraordinarias que la humanidad había conocido. Desde las orillas fértiles del gran río hasta los confines del desierto, el imperio antiguo de Egipto se alzaba como un monumento viviente al poder absoluto de sus gobernantes divinos. Las colosales pirámides de Giza dominaban el horizonte de Menfis, recordando a cada generación la capacidad ilimitada de los faraones para movilizar recursos, dirigir ejércitos de trabajadores y desafiar la eternidad misma con sus construcciones monumentales. En aquellos tiempos de esplendor sin precedentes, el faraón no era simplemente un rey o un gobernante temporal, sino la encarnación viviente de los dioses en la tierra, el único intermediario posible entre el mundo de los mortales y las fuerzas divinas que controlaban el cosmos. La maquinaria administrativa del imperio antiguo funcionaba con una precisión que asombraba a los pueblos vecinos. Desde el Palacio Real de Menfis, la capital que había fundado el legendario Menes al unificar las dos tierras, una red compleja de funcionarios, escribas y sacerdotes extendía los tentáculos del poder faraónico hasta el último rincón del territorio egipcio. Los visires del rey supervisaban la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la organización de las grandes obras públicas que caracterizaban cada reinado. Los nomarcas, gobernadores provinciales designados directamente por el faraón, aseguraban que las órdenes reales se cumplieran en cada uno de los 42 nomos o provincias en que se dividía el país. Los sacerdotes del culto real mantenían la conexión sagrada entre el monarca y los dioses, realizando rituales diarios que garantizaban la continuidad del orden cósmico y la prosperidad de Egipto. Sin embargo, bajo aquella superficie de control absoluto y estabilidad aparentemente eterna, comenzaron a gestarse fisuras profundas que con el tiempo quebrarían los cimientos mismos del sistema faraónico. El reinado de Pepi II representó tanto el apogeo como el principio del fin de aquella era dorada. Cuando este faraón ascendió al trono siendo apenas un niño, nadie podría haber imaginado que su gobierno se prolongaría durante más de 9 décadas, convirtiéndose en uno de los reinados más extensos de toda la historia humana documentada. Las fuentes antiguas sugieren que Pepi II pudo haber gobernado durante 94 años, aunque algunos estudiosos modernos consideran que la cifra real podría haber sido algo menor, quizás entre 60 y 70 años, lo cual seguía siendo una duración extraordinaria para cualquier gobierno en la antigüedad. La longevidad excepcional de Pepi II, que en principio podría parecer una bendición para la estabilidad del reino, se convirtió paradójicamente en una de las causas fundamentales de su posterior desintegración. A medida que las décadas se sucedían y el faraón envejecía sin abandonar el trono, la administración del Estado comenzó a experimentar lo que los historiadores han denominado una auténtica esclerosis institucional. Los altos funcionarios que habían sido designados en la juventud del monarca permanecieron en sus cargos durante períodos igualmente prolongados, creando una estructura de poder rígida, envejecida y resistente a cualquier tipo de renovación o adaptación a las nuevas circunstancias. La capacidad de respuesta del gobierno central ante las crisis se volvió cada vez más lenta y menos efectiva, mientras que las redes de lealtades personales y los intereses creados se solidificaron hasta convertirse en estructuras casi inamovibles. Pero el problema de la longevidad excesiva de Pepi II no se limitaba únicamente a la fosilización administrativa. Cuando finalmente el anciano faraón falleció, después de haber sobrevivido a varias generaciones de súbditos y funcionarios, dejó tras de sí una crisis de sucesión devastadora. Sus posibles herederos directos habían fallecido décadas antes que él, víctimas del inexorable paso del tiempo. Los candidatos al trono que quedaban eran descendientes lejanos, primos o sobrinos nietos, cuyas reclamaciones al poder divino del faraón resultaban considerablemente más débiles y cuestionables que las de los herederos tradicionales de la línea directa. Esta situación generó disputas sucesorias, luchas internas en la corte y un debilitamiento progresivo de la autoridad central que nunca lograría recuperarse completamente. Mientras tanto, a lo largo de las décadas del reinado de Pepi II, los faraones que le precedieron y él mismo habían implementado una política que parecía generosa y piadosa en su momento,
pero que a largo plazo resultaría absolutamente devastadora para la economía del Estado. Las sucesivas concesiones económicas y territoriales otorgadas al clero de los diversos templos del reino, especialmente a los sacerdotes de Ra en Heliópolis y a otros grandes centros religiosos, fueron acumulándose hasta representar una sangría continua de los recursos nacionales. Cada faraón, deseoso de asegurar su favor divino y garantizar la continuidad de su culto funerario después de la transición hacia el más allá, donaba tierras fértiles, rebaños de ganado, talleres artesanales y miles de trabajadores a los templos y a las fundaciones funerarias. Estas propiedades dedicadas al culto religioso y funerario gozaban de exención de impuestos, lo que significaba que una porción cada vez mayor de la riqueza productiva del país quedaba permanentemente fuera del control directo del Estado. Los templos se convirtieron en grandes propietarios territoriales que administraban vastas extensiones de tierra cultivable, mientras que los recursos destinados a mantener los complejos funerarios de faraones fallecidos se multiplicaban con cada nueva generación. La economía egipcia, que había sido extraordinariamente próspera durante las primeras dinastías del Imperio Antiguo, comenzó a experimentar una presión creciente a medida que la proporción de recursos productivos disponibles para el Estado se reducía constantemente. Paralelamente a este proceso de debilitamiento económico del poder central, los nomarcas o gobernadores provinciales fueron adquiriendo gradualmente una autonomía cada vez mayor respecto a la autoridad del faraón. En los primeros tiempos del Imperio Antiguo, los nomarcas habían sido funcionarios designados directamente por el rey, que podían ser removidos de sus cargos según la voluntad real y que debían rendir cuentas estrictas de su administración provincial. Sin embargo, con el paso de las generaciones, y especialmente durante el extenso reinado de Pepi II, estos gobernadores comenzaron a convertir sus posiciones en cargos hereditarios, transmitiendo el control de sus provincias de padres a hijos como si se tratara de pequeños reinos independientes. Los nomarcas más poderosos establecieron sus propias cortes locales, reclutaron sus propias fuerzas militares, administraron justicia en sus territorios sin consultar a Menfis y comenzaron a desarrollar una identidad regional que competía con la lealtad tradicional al faraón. Las grandes familias nobiliarias provinciales construyeron tumbas monumentales en sus propios territorios, decoradas con inscripciones que enfatizaban sus logros personales y su poder local, en lugar de su servicio devoto al monarca divino. Esta descentralización progresiva del poder político y militar erosionó lenta pero inexorablemente la capacidad del gobierno central para imponer su voluntad en todo el territorio egipcio. No obstante, quizás el factor más devastador y paradójico que minó la estabilidad del Imperio Antiguo fue la propia estructura económica de la sociedad egipcia, centrada de manera obsesiva en la preparación para la vida después de la transición final. Durante siglos, los egipcios habían desarrollado una cultura material extraordinariamente rica y sofisticada dedicada al culto de los difuntos. Cada persona de cierta posición social aspiraba a ser sepultada con un ajuar funerario apropiado, mientras que los faraones y los grandes nobles invertían recursos colosales en la construcción de tumbas monumentales, en la provisión de ofrendas perpetuas y en la dotación de fundaciones religiosas que garantizaran la continuidad de su culto funerario durante toda la eternidad. Esta orientación cultural hacia la preservación post-mortem, aunque producía obras de arte y arquitectura de valor incalculable, representaba una sangría económica de proporciones asombrosas. Las pirámides no eran simplemente monumentos funerarios aislados, sino el núcleo de complejos religiosos y económicos que incluían templos, almacenes, talleres, viviendas para sacerdotes y funcionarios, tierras agrícolas dedicadas a producir ofrendas y dotaciones permanentes de trabajadores. Los recursos acumulados en forma de ajuares funerarios, depositados en tumbas selladas, quedaban permanentemente retirados de la circulación económica. El oro, la plata, las piedras preciosas, los tejidos finos, los muebles elaborados, las armas decoradas y los miles de objetos que acompañaban a los difuntos representaban una riqueza inmovilizada que ya no podía contribuir a la economía productiva del reino.
A medida que generación tras generación de egipcios adinerados acumulaban riquezas en sus tumbas, mientras los faraones construían complejos funerarios cada vez más elaborados y los templos recibían dotaciones económicas perpetuas, la economía productiva del país comenzó a experimentar una presión insostenible. La agricultura, el comercio y la manufactura, que constituían la base real de la prosperidad egipcia, se veían cada vez más privados de recursos, trabajadores y capital. Los mejores artesanos dedicaban su talento a producir objetos destinados a permanecer ocultos eternamente en las tumbas. Las tierras más fértiles se dedicaban a producir ofrendas para los templos funerarios. Miles de trabajadores se empleaban en actividades relacionadas con el culto de los difuntos en lugar de en tareas productivas que beneficiaran a la comunidad viva. Este sistema económico fundamentalmente insostenible pudo mantenerse durante las primeras dinastías del Imperio Antiguo gracias a la extraordinaria fertilidad natural del Valle del Nilo y a la ausencia de amenazas externas serias. Sin embargo, creaba una vulnerabilidad estructural que se revelaría catastrófica cuando circunstancias externas desfavorables comenzaran a afectar la capacidad productiva del país. La economía egipcia se parecía a un edificio construido sobre cimientos cada vez más débiles, que podía mantenerse en pie mientras las condiciones fueran favorables, pero que se derrumbaría estrepitosamente ante el primer golpe verdaderamente serio. Y ese golpe llegó de una forma que los egipcios no habían previsto ni podían controlar. Alrededor del año 2200 antes de nuestra era, amplias regiones del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente comenzaron a experimentar cambios climáticos significativos que alterarían drásticamente las condiciones de vida en toda la región. Los estudios paleoclimáticos modernos, basados en el análisis de sedimentos lacustres, registros de polen, anillos de crecimiento de árboles antiguos y otros indicadores ambientales, han confirmado que durante este periodo se produjo un evento climático de proporciones considerables que afectó simultáneamente a múltiples civilizaciones. Para Egipto, cuya existencia misma dependía del comportamiento predecible y generoso del río Nilo, las consecuencias de este cambio climático resultaron especialmente devastadoras. Las crecidas anuales del Nilo, ese fenómeno natural que durante milenios había renovado la fertilidad de los campos egipcios con sus depósitos de limo rico en nutrientes, comenzaron a mostrar un patrón cada vez más errático e insuficiente. Los niveles de agua alcanzados durante las inundaciones estacionales descendieron significativamente, dejando grandes extensiones de tierra cultivable sin la irrigación natural que necesitaban para producir cosechas abundantes. Los nilómetros, aquellas estructuras graduadas que los egipcios utilizaban desde tiempos inmemoriales para medir la altura de las crecidas y predecir la abundancia de las cosechas, comenzaron a registrar cifras preocupantemente bajas año tras año. Las inscripciones de la época que han sobrevivido hasta nuestros días mencionan repetidamente años de hambruna, cosechas fallidas y períodos prolongados de escasez. Una crecida insuficiente del Nilo significaba no solo cosechas reducidas en el año inmediato, sino también una menor renovación de la fertilidad del suelo, lo que comprometía la productividad agrícola de los años siguientes. Las causas de esta reducción en el caudal del Nilo residían en cambios climáticos que afectaban las regiones de origen del río, miles de kilómetros al sur en las tierras altas de Etiopía y en la región de los grandes lagos africanos. Una disminución en las precipitaciones monzónicas estacionales en estas áreas provocaba automáticamente una reducción en el volumen de agua que fluía hacia el norte a través del Valle del Nilo. Los egipcios, que no conocían la geografía completa del curso del río ni comprendían los mecanismos climáticos que controlaban sus crecidas, solo podían observar con creciente desesperación cómo el río del cual dependía toda su existencia parecía estar abandonándolos. Pero las consecuencias del cambio climático no se limitaron únicamente a la reducción de las crecidas del Nilo. Las precipitaciones en el propio territorio egipcio, aunque siempre escasas, disminuyeron aún más durante este periodo. Las zonas marginales del delta, donde la agricultura de secano había sido posible en tiempos anteriores gracias a las lluvias invernales ocasionales, se volvieron completamente áridas.
Los oasis del desierto occidental, que habían funcionado como refugios verdes en medio de las arenas y que sustentaban comunidades humanas permanentes, comenzaron a secarse a medida que los acuíferos subterráneos que los alimentaban se agotaban sin ser renovados por las lluvias. El proceso de desertificación se aceleró de manera dramática en las regiones circundantes al Valle del Nilo, áreas que anteriormente habían sido pastizales semiáridos capaces de sustentar una ganadería limitada se transformaron en extensiones de arena estéril. Los pozos que habían proporcionado agua a las caravanas comerciales que atravesaban el desierto se secaron, interrumpiendo las rutas comerciales que habían conectado Egipto con sus vecinos. La línea divisoria entre el territorio habitable y el desierto absoluto, que los egipcios llamaban la frontera, entre el Kemet o tierra negra fértil y el Deshret o tierra roja estéril, comenzó a desplazarse inexorablemente hacia el valle del río, reduciendo el espacio vital disponible para la población. Las consecuencias sociales y económicas de esta catástrofe ambiental fueron devastadoras y se manifestaron con rapidez creciente. Las cosechas insuficientes provocaron una situación de carestía generalizada que afectó a todos los estratos de la sociedad egipcia. Los almacenes reales que tradicionalmente acumulaban excedentes de grano para proteger al país contra los años malos se vaciaron rápidamente sin poder ser reabastecidos. El sistema de redistribución de alimentos que el Estado egipcio utilizaba para pagar a los trabajadores, funcionarios y soldados comenzó a fallar, provocando descontento social y desórdenes. La hambruna se extendió por todo el país con una severidad que Egipto no había experimentado en siglos. Las inscripciones funerarias de los nomarcas de este período mencionan con orgullo cómo alimentaron a sus provincias durante los años de escasez, un indicio claro de que el gobierno central de Menfis había perdido la capacidad de responder efectivamente a la crisis. Algunos textos describen escenas terribles de personas desesperadas consumiendo sus propios hijos, un detalle que, aunque quizás exagerado para enfatizar la gravedad de la situación, indica el nivel de sufrimiento que experimentaba la población. La población egipcia, que había crecido constantemente durante los siglos prósperos del Imperio Antiguo, comenzó a disminuir de manera significativa. La mortalidad aumentó drásticamente, especialmente entre los niños y los ancianos, los sectores más vulnerables de cualquier sociedad ante la escasez de alimentos. La tasa de natalidad descendió a medida que las mujeres malnutridas tenían más dificultades para concebir y llevar embarazos a término. Comunidades enteras en las zonas más afectadas fueron abandonadas cuando sus habitantes buscaron refugio en otras regiones donde las condiciones pudieran ser menos desesperadas. Los movimientos migratorios internos comenzaron a alterar la distribución demográfica tradicional de Egipto. Las poblaciones del delta, la región más afectada por la sequía debido a su dependencia tanto de las crecidas del Nilo como de las precipitaciones locales, comenzaron a desplazarse hacia el sur en busca de mejores condiciones. Esta migración interna creó tensiones en las regiones receptoras, donde los recursos ya escasos debían compartirse con un número creciente de personas. Los nomarcas intentaron controlar estos movimientos de población para proteger los intereses de sus propias provincias, estableciendo barreras y restricciones que fragmentaban aún más la unidad del reino. Pero las presiones demográficas no provenían únicamente del interior de Egipto. El mismo fenómeno climático que estaba devastando el Valle del Nilo afectaba igualmente a las regiones circundantes, provocando movimientos migratorios a una escala mucho mayor. Las tribus nómadas que tradicionalmente habitaban los oasis del desierto occidental, ahora convertidos en extensiones áridas, se vieron forzadas a abandonar sus territorios ancestrales y buscar nuevas tierras donde pudieran sobrevivir. La única región que ofrecía posibilidades de sustento era el Valle del Nilo, aún fértil a pesar de la reducción de las crecidas. Oleadas de poblaciones desplazadas comenzaron a presionar sobre las fronteras occidentales de Egipto, buscando acceso a las tierras cultivables y a las fuentes de agua del valle. Estos grupos, que los egipcios denominaban genéricamente como libios o poblaciones del oeste, no llegaban necesariamente como invasores militares organizados, sino más bien como refugiados climáticos desesperados que buscaban simplemente sobrevivir.
Sin embargo, su presencia en gran número representaba una amenaza significativa para un Estado egipcio ya debilitado por sus propias crisis internas. Simultáneamente, en las fronteras orientales del delta, grupos de poblaciones asiáticas comenzaron a infiltrarse en territorio egipcio. Estas poblaciones, procedentes de las regiones de Canaán y el Sinaí, también experimentaban las consecuencias del cambio climático en forma de sequías y hambrunas. El fértil delta del Nilo, a pesar de sus problemas, seguía siendo una tierra de abundancia relativa comparada con sus regiones de origen. La debilidad del gobierno central egipcio y la incapacidad de los faraones tardíos para mantener un control efectivo de las fronteras permitió que estos grupos se establecieran en el delta oriental, sin encontrar resistencia significativa. En circunstancias normales, el poderoso estado faraónico del Imperio Antiguo habría podido responder a estas amenazas con expediciones militares punitivas, fortificaciones fronterizas y una política exterior activa que habría rechazado o asimilado controladamente a estas poblaciones migrantes. Sin embargo, el gobierno central de Menfis se encontraba paralizado por la conjunción de múltiples crisis simultáneas. La sequía y las hambrunas habían agotado los recursos del Estado. La fragmentación administrativa y el creciente poder de los nomarcas provinciales impedían la movilización de ejércitos nacionales. Las disputas sucesorias después de la larga crisis provocada por el reinado excesivo de Pepi II debilitaban la autoridad de los faraones. En este contexto de crisis multidimensional, la ideología que había sustentado el sistema faraónico durante siglos comenzó a resquebrajarse de manera irreparable. La concepción del faraón como un dios viviente, como la encarnación de Horus en la tierra y el hijo de Ra, se basaba fundamentalmente en su capacidad demostrada para mantener el Ma'at, ese concepto egipcio fundamental que englobaba el orden cósmico, la justicia, la armonía y la prosperidad. El faraón era divino precisamente porque su presencia y sus acciones rituales aseguraban la continuidad del orden natural, las crecidas anuales del Nilo, la abundancia de las cosechas y la protección de Egipto contra el caos exterior. Cuando el Nilo dejó de crecer adecuadamente, cuando las cosechas fallaron año tras año, cuando el hambre se extendió por todo el país y cuando pueblos extranjeros penetraron en territorio egipcio sin encontrar resistencia efectiva, la conclusión lógica que muchos egipcios comenzaron a extraer era demoledora en sus implicaciones. Si el faraón era verdaderamente divino, si realmente poseía el favor de los dioses y el poder de mantener el Ma'at, entonces tales calamidades simplemente no podrían haber ocurrido. El hecho de que estuvieran ocurriendo y de manera tan prolongada y devastadora solo podía significar una de dos cosas. O los faraones habían perdido su conexión divina y su capacidad de mantener el orden cósmico, o quizás nunca habían poseído realmente los poderes divinos que durante tanto tiempo habían reclamado. Esta crisis de fe en la naturaleza divina del faraón representaba una revolución ideológica sin precedentes en la historia egipcia. Durante más de 500 años, desde la unificación de las dos tierras bajo Narmer hasta el fin del Imperio Antiguo, la divinidad del faraón había sido un axioma absolutamente incuestionable de la cosmovisión egipcia. La sociedad entera se estructuraba alrededor de este principio fundamental. La legitimidad de todo el sistema político, económico y social derivaba de la naturaleza divina del monarca. Si esta piedra angular de la ideología egipcia comenzaba a tambalearse, todo el edificio conceptual que sustentaba la civilización faraónica amenazaba con derrumbarse. Las consecuencias de esta crisis ideológica se manifestaron de múltiples formas en la cultura material y textual del período. Las inscripciones funerarias comenzaron a mostrar un escepticismo creciente hacia las promesas tradicionales de vida eterna garantizada por el favor real. Los textos religiosos que anteriormente habían sido monopolio exclusivo del faraón, grabados únicamente en las paredes interiores de las pirámides reales como los famosos textos de las pirámides, comenzaron a aparecer en las tumbas de nobles y funcionarios, un fenómeno conocido como la democratización de la religión funeraria que culminaría más tarde en los textos de los sarcófagos del Reino Medio. Esta difusión de los conocimientos religiosos exclusivos que anteriormente solo el faraón había poseído el derecho de utilizar para asegurar su tránsito al más allá,
representaba un desafío directo al monopolio real sobre la inmortalidad. Si cualquier persona con recursos suficientes podía ahora acceder a los textos y rituales que garantizaban la vida eterna, entonces el faraón había perdido una de sus prerrogativas divinas fundamentales. La barrera que separaba al dios rey del resto de la humanidad se estaba erosionando rápidamente. Paralelamente comenzaron a surgir expresiones literarias que cuestionaban abiertamente las certezas tradicionales de la cosmovisión egipcia. Aunque la mayoría de estos textos nos han llegado en copias posteriores del Reino Medio, su origen se remonta claramente a las experiencias traumáticas del período de crisis del Imperio Antiguo tardío y del primer período intermedio. Composiciones como El diálogo del desesperado con Subá, que presenta a un hombre debatiendo con su propia alma sobre la conveniencia de continuar viviendo o buscar la liberación final, reflejan un pesimismo existencial que habría sido impensable en los tiempos de confianza absoluta del Imperio Antiguo temprano. A medida que la crisis se profundizaba y el gobierno central se volvía cada vez más impotente para responder a los desafíos múltiples que enfrentaba, el proceso de fragmentación política se aceleró inexorablemente. Los últimos faraones de la dinastía sexta, sucesores de Pepi II, reinaron sobre un territorio cada vez más reducido y con una autoridad cada vez más nominal. Los nomarcas más poderosos dejaron de enviar tributos a Menfis, administraron justicia en sus provincias según sus propios criterios, acuñaron sus propios símbolos de poder y, en la práctica, aunque no formalmente, se comportaron como soberanos independientes en sus territorios. La dinastía séptima, que según el historiador egipcio Manetón habría incluido 70 faraones que reinaron durante 70 días, es probablemente una exageración o una confusión en la transmisión de los registros antiguos, pero refleja acertadamente la situación de caos sucesorio y fragmentación del poder que caracterizó este periodo. La dinastía octava, mejor documentada, muestra una sucesión rápida de gobernantes efímeros que reclamaban el título de faraón, pero que apenas controlaban la región inmediata alrededor de Menfis. Sus nombres aparecen en listas reales posteriores, pero sus logros concretos son prácticamente inexistentes y sus reinados parecen haber sido cuestión de meses o incluso semanas en algunos casos. El colapso del gobierno central de Menfis no fue un evento súbito y dramático, como una conquista militar o una revolución violenta, sino más bien un proceso gradual de desintegración institucional que se extendió durante décadas. El aparato administrativo del Estado faraónico simplemente dejó de funcionar a medida que los recursos se agotaban, los funcionarios dejaban de cobrar sus salarios, los escribas abandonaban sus puestos y los nomarcas provinciales asumían las funciones gubernamentales que el poder central ya no podía ejercer. Fue como si una gran estructura arquitectónica, minada durante años por la erosión de sus cimientos, finalmente se desmoronara no con un estrépito súbito, sino con un colapso progresivo, piedra tras piedra, hasta que solo quedaron ruinas dispersas donde antes se alzaba un edificio imponente. Así, alrededor del año 2160 antes de nuestra era, el imperio antiguo que había dominado el Valle del Nilo durante más de 5 siglos llegó efectivamente a su fin. Las pirámides de Giza continuaban dominando el horizonte como testimonios eternos de la grandeza pasada, pero los faraones que las habían construido ya no tenían sucesores capaces de ejercer un poder comparable. Egipto entraba en una nueva era de fragmentación y conflicto que los historiadores posteriores recordarían como un tiempo de caos y desorden, cuando el mundo se había puesto al revés y las certezas antiguas habían sido destrozadas por fuerzas que ni siquiera los dioses parecían capaces de controlar. Cuando el gobierno central de Menfis finalmente perdió toda capacidad efectiva de ejercer autoridad más allá de sus murallas inmediatas, el Valle del Nilo se sumergió en un período de fragmentación política que transformaría radicalmente la naturaleza misma de la civilización egipcia. Las dinastías séptima y octava, que tradicionalmente se consideran el epílogo agonizante del imperio antiguo, representaron más bien una sucesión vertiginosa de pretendientes al trono que reclamaban títulos faraónicos sin poseer los recursos,
la legitimidad ni el poder militar necesarios para hacer valer sus pretensiones más allá de un radio limitado alrededor de la antigua capital. Los registros históricos de este periodo muestran una confusión desconcertante de nombres reales, reinados que se superponen cronológicamente y faraones cuya existencia histórica real resulta difícil de verificar. Algunos estudiosos han interpretado esta proliferación de nombres como evidencia de múltiples gobernantes simultáneos que controlaban distintas porciones del territorio egipcio, cada uno reclamando ser el legítimo heredero de la tradición faraónica. Otros sugieren que muchos de estos nombres podrían corresponder a pretendientes efímeros cuyo control del poder duró apenas semanas o meses antes de ser desplazados por rivales igualmente débiles. Lo que resulta indiscutible es que ninguno de estos gobernantes logró restaurar la autoridad centralizada que había caracterizado al imperio antiguo en su apogeo. La fragmentación del poder político se manifestó de manera dramática en la transformación de los nomarcas provinciales, quienes pasaron de ser funcionarios designados por el faraón a convertirse en gobernantes autónomos de pequeños estados territoriales. Este proceso no ocurrió de manera uniforme en todo Egipto, sino que siguió patrones diferentes según las circunstancias particulares de cada región y las ambiciones de cada familia noble local. En algunas provincias, dinastías de nomarcas se consolidaron rápidamente, estableciendo líneas sucesorias hereditarias que se perpetuarían durante generaciones. En otras regiones, la ausencia de liderazgo fuerte provocó luchas internas entre facciones rivales que disputaban el control provincial. Los nomarcas más exitosos comenzaron a adoptar títulos y prerrogativas que anteriormente habían sido monopolio exclusivo del faraón. Se hicieron representar en sus monumentos funerarios con los atributos tradicionales de la realeza, aunque generalmente evitaban reclamar explícitamente el título de rey para no provocar conflictos directos con otros poderes regionales. Establecieron sus propias administraciones locales, con jerarquías de funcionarios que replicaban en miniatura la estructura del antiguo gobierno central. Mantuvieron fuerzas militares propias, reclutadas entre la población de sus provincias, que les permitían tanto defender sus territorios como proyectar poder sobre regiones vecinas. La autonomía creciente de estos señores provinciales se reflejaba también en sus prácticas funerarias y en la construcción de monumentos. Durante el Imperio Antiguo, los altos funcionarios habían construido sus tumbas en las necrópolis reales cercanas a las pirámides de los faraones a quienes habían servido, enfatizando así su dependencia del monarca divino incluso en la eternidad. Sin embargo, los nomarcas del primer período intermedio construyeron elaboradas tumbas rupestres en sus propias provincias, decoradas con inscripciones que celebraban sus logros personales y su gobierno local más que su servicio fereceo para faraón. Las necrópolis provinciales de lugares como Beni Hasan, Asiut y otras localidades del Egipto Medio florecieron durante este período, testimoniando el desplazamiento del poder desde el centro hacia la periferia. Las inscripciones funerarias de estos nomarcas proporcionan información valiosa sobre las condiciones del período y sobre cómo estos gobernantes locales se presentaban a sí mismos ante sus súbditos. Un tema recurrente en estas autobiografías funerarias es la afirmación de que el nomarca había alimentado a su provincia durante los años de hambruna, había protegido a sus habitantes de los bandidos y merodeadores y había mantenido el orden y la justicia cuando el gobierno central había fallado en sus responsabilidades básicas. Estas afirmaciones, aunque indudablemente contienen elementos de propaganda y autoengrandecimiento, reflejan también las realidades de un período en el cual la supervivencia dependía cada vez más de la capacidad de los líderes locales para movilizar recursos y proteger a sus comunidades. Pero la fragmentación política de Egipto no se limitó únicamente a la emergencia de estos pequeños estados provinciales controlados por dinastías de nomarcas. En algunas regiones, especialmente en el delta y en las zonas fronterizas, el colapso del orden estatal fue aún más completo, dando lugar a situaciones de auténtica anarquía donde bandas armadas, grupos tribales y señores de la guerra locales disputaban el control territorial sin que ninguna autoridad legítima pudiera imponerse.
Los textos de la época mencionan repetidamente la presencia de grupos de saqueadores que atacaban aldeas indefensas, robaban las cosechas y tomaban cautivos que luego vendían como trabajadores forzados. Las rutas comerciales que durante el Imperio Antiguo habían conectado las diferentes regiones de Egipto y habían vinculado el Valle del Nilo con los territorios vecinos se volvieron cada vez más peligrosas e impracticables. Las caravanas de mercaderes que anteriormente habían circulado libremente bajo la protección del Estado faraónico ahora enfrentaban el riesgo constante de ser atacadas por bandidos. Los nomarcas locales establecieron barreras comerciales en sus fronteras provinciales, exigiendo peajes y tributos a cualquiera que deseara cruzar sus territorios. Esta balcanización económica del Valle del Nilo interrumpió los flujos comerciales tradicionales y contribuyó a la fragmentación cultural de lo que anteriormente había sido una civilización unificada. El norte de Egipto, la región del Delta, experimentó una situación particularmente compleja y problemática durante este periodo. La infiltración gradual de poblaciones asiáticas que había comenzado en las últimas décadas del Imperio Antiguo se aceleró dramáticamente cuando el colapso del gobierno central eliminó cualquier resistencia organizada a estos movimientos migratorios. Comunidades enteras de origen cananeo y sirio se establecieron en el Delta Oriental, trayendo consigo sus propias lenguas, costumbres y tradiciones religiosas que comenzaron a mezclarse con la cultura egipcia tradicional. Los textos egipcios posteriores describen este fenómeno con términos que reflejan la perplejidad y el disgusto de los egipcios étnicos ante esta transformación de su territorio ancestral. Las referencias a asiáticos que ocupaban tierras egipcias, que no respetaban las tradiciones locales y que introducían prácticas extrañas, se multiplican en las fuentes del período. Sin embargo, es importante matizar estas descripciones que probablemente exageran el elemento de invasión violenta y subestiman los procesos más graduales de migración, matrimonios mixtos y aculturación que caracterizaron realmente la transformación demográfica del delta. La situación en el delta se complicaba aún más por la propia geografía de la región. A diferencia del Alto Egipto, donde el Valle del Nilo forma un corredor estrecho y claramente definido que facilita la comunicación y el control territorial, el delta se ramifica en múltiples brazos del río y canales de irrigación que crean un paisaje fragmentado de islas de tierra cultivable separadas por extensiones de pantanos y lagos. Esta geografía favorecía la formación de pequeñas entidades políticas independientes y dificultaba enormemente cualquier intento de imponer un control centralizado sobre toda la región. Algunos estudiosos han sugerido que durante las fases más intensas de la fragmentación política, el delta podría haberse dividido en una docena o más de pequeños principados cuasi independientes, cada uno controlado por una dinastía local de origen egipcio, asiático o mixto. La evidencia arqueológica de asentamientos fortificados en el delta, con murallas defensivas y estructuras militares, apoya esta interpretación de una región fragmentada y frecuentemente en conflicto consigo misma. La ausencia de grandes monumentos o construcciones de este período en el delta contrasta marcadamente con la situación en el Alto Egipto, donde algunos nomarcas mantuvieron niveles significativos de prosperidad y estabilidad. Mientras el delta se fragmentaba y se transformaba demográficamente, las fronteras occidentales de Egipto enfrentaban presiones similares provenientes de las poblaciones del desierto. Los grupos que los egipcios denominaban genéricamente como libios, aunque probablemente incluían una diversidad de pueblos nómadas y seminómadas del desierto occidental, intensificaron sus incursiones en el Valle del Nilo. Estos grupos, empujados por la desertificación de sus territorios tradicionales y atraídos por las riquezas relativas del valle, no constituían fuerzas militares organizadas, sino más bien confederaciones tribales móviles que combinaban el pastoreo nómada con incursiones de saqueo. La defensa contra estas incursiones recaía ahora en los nomarcas locales de las provincias occidentales del Alto Egipto, quienes tuvieron que desarrollar sus propias estrategias militares y sistemas defensivos sin poder contar con el apoyo de un ejército nacional que ya no existía. Algunas inscripciones funerarias de nomarcas del Egipto Medio mencionan orgullosamente campañas exitosas contra grupos libios, la construcción de fortificaciones fronterizas y la organización de milicias provinciales.
Estos relatos, aunque obviamente propagandísticos, sugieren que el período fue testigo de conflictos fronterizos continuos que requerían vigilancia constante y recursos militares significativos. En el sur, la región de Nubia, que durante el Imperio Antiguo había estado firmemente bajo control egipcio y había servido como fuente importante de recursos como el oro, el marfil y las maderas exóticas, aprovechó el colapso del poder faraónico para recuperar su independencia. Las fortificaciones egipcias en Nubia fueron abandonadas o capturadas por poblaciones locales. Las rutas comerciales que habían canalizado las riquezas africanas hacia Egipto se interrumpieron o quedaron bajo el control de intermediarios nubios que ahora podían negociar desde una posición de fuerza. La pérdida del acceso directo a los recursos nubios representó un golpe económico adicional para un Egipto ya empobrecido por años de crisis agrícola y fragmentación política. Las canteras reales del Wadi Hamamat, aquellas fuentes vitales de piedra dura y de calidad que habían proporcionado el material para tantas estatuas y monumentos del Imperio Antiguo, dejaron de ser explotadas sistemáticamente. Las expediciones organizadas por el Estado Central que anteriormente habían viajado regularmente a estas canteras, movilizando miles de trabajadores bajo dirección real, ya no podían realizarse cuando ningún faraón poseía los recursos o la autoridad para organizar tales empresas. Algunas inscripciones rupestres sugieren que ocasionalmente nomarcas individuales organizaban expediciones limitadas a las canteras para obtener piedra para sus propios proyectos de construcción, pero estas iniciativas esporádicas no se comparaban con la escala de las operaciones del Imperio Antiguo. La interrupción del acceso a las canteras tuvo consecuencias profundas para la producción artística y arquitectónica egipcia. Sin suministros regulares de granito, basalto, diorita y otras piedras nobles, los escultores se vieron forzados a trabajar con materiales de menor calidad o a reutilizar estatuas y bloques de construcción de monumentos antiguos. La calidad técnica de la escultura y el relieve decayó notablemente durante este periodo, no necesariamente porque los artesanos hubieran perdido sus habilidades, sino porque carecían de los materiales adecuados, las herramientas de calidad y, quizás más importante, los patrones estables que pudieran financiar proyectos artísticos ambiciosos. La arquitectura monumental, que había alcanzado su cúspide durante el Imperio Antiguo con la construcción de las grandes pirámides, prácticamente desapareció durante el primer período intermedio. Ningún faraón de este período construyó una pirámide comparable a las de sus predecesores del Imperio Antiguo. Las tumbas reales conocidas de los gobernantes de las dinastías séptima, octava, novena y décima son modestas en comparación, a menudo consistiendo en simples mastabas o pequeñas pirámides de ladrillo de barro que palidecen ante los monumentos de piedra de épocas anteriores. Esta transformación arquitectónica reflejaba no solo la falta de recursos, sino también el cambio fundamental en la naturaleza del poder real y en las expectativas sobre lo que un gobernante podía o debía construir. Las prácticas funerarias de la población en general también experimentaron transformaciones significativas durante este periodo. Las tumbas se volvieron más simples y los ajuares funerarios más modestos, adaptándose a las realidades económicas de una sociedad empobrecida. Sin embargo, paradójicamente, este mismo período presenció la democratización de ciertas prácticas funerarias que anteriormente habían sido prerrogativa exclusiva de la realeza y la alta nobleza. Los textos religiosos que guiaban al difunto en su viaje por el más allá, anteriormente grabados únicamente en las pirámides reales, comenzaron a aparecer pintados en los sarcófagos de funcionarios de nivel medio y personas de recursos moderados. Este fenómeno, conocido como la transición de los textos de las pirámides a los textos de los sarcófagos, representaba una revolución religiosa con profundas implicaciones sociales. Si cualquier persona podía ahora acceder a los conocimientos y fórmulas mágicas necesarias para asegurar su supervivencia en el más allá, entonces la muerte misma se había democratizado. Ya no era necesario depender del faraón divino para obtener la vida eterna. Esta transformación religiosa reflejaba y reforzaba simultáneamente el debilitamiento de la autoridad real y la descentralización del poder religioso que caracterizó el período. Los templos provinciales dedicados a deidades locales ganaron importancia a expensas de los grandes centros religiosos nacionales como Heliópolis y Memphis.
Cada provincia tendía a enfatizar la supremacía de su propia deidad tutelar, y los nomarcas locales se presentaban como los protectores y promotores de estos cultos regionales. Este proceso de fragmentación religiosa corrió paralelo a la fragmentación política, creando una situación donde múltiples centros religiosos competían por influencia y recursos sin que existiera una autoridad central capaz de imponer una ortodoxia religiosa unificada. El dios Amón, que en períodos posteriores se convertiría en la deidad suprema del panteón egipcio, comenzó su ascenso precisamente durante este período de fragmentación. Originalmente una deidad menor de Tebas en el Alto Egipto, Amón ganó prominencia cuando los nomarcas tebanos, que más tarde fundarían la dinastía undécima, comenzaron a promover su culto como parte de su estrategia para legitimar su propio poder creciente. Este ejemplo ilustra cómo las transformaciones religiosas del período estaban íntimamente ligadas a las ambiciones políticas de las élites locales emergentes. Entre los testimonios documentales más extraordinarios y reveladores que han sobrevivido de este período se encuentra un texto conocido como Los Lamentos de Ipuwer, preservado en un papiro de la dinastía decimonovena, pero que describe condiciones que claramente corresponden al caos del primer período intermedio. Este documento presenta un catálogo apocalíptico de calamidades sociales, políticas y naturales que habían transformado Egipto en un mundo al revés, donde todas las certezas tradicionales habían sido subvertidas. Aunque debemos tener cuidado de no interpretar este texto como un relato periodístico literal, su valor como evidencia del trauma colectivo que el período representó en la memoria egipcia resulta invaluable. El autor de los Lamentos, que se presenta como un sabio llamado Ipuwer, dirigiéndose al faraón, describe una sociedad completamente trastornada donde los ricos se han empobrecido mientras que aquellos que anteriormente carecían de todo han adquirido riquezas. Menciona que aquellos que nunca habían poseído tierras ahora son propietarios de grandes extensiones, mientras que los antiguos terratenientes vagan como mendigos. Describe cómo los hijos de las familias nobles trabajan ahora en tareas serviles, mientras que los hijos de los sirvientes visten ropas finas y dan órdenes. Esta inversión completa de las jerarquías sociales tradicionales refleja probablemente la redistribución violenta de la riqueza que acompañó al colapso del orden establecido. El texto menciona específicamente la presencia de asiáticos en el delta, describiéndolos como extranjeros que ahora se han convertido en egipcios, una referencia clara a la transformación demográfica de la región norteña que mencionamos anteriormente. Lamenta que los archivos oficiales hayan sido destruidos o dispersados, privando al Estado de los registros que necesitaba para administrar el país efectivamente. Describe cómo las fronteras no están guardadas y cómo pueblos extranjeros entran libremente en Egipto, una situación que habría sido impensable durante el Imperio Antiguo, cuando las fronteras estaban fuertemente fortificadas y controladas. Uno de los pasajes más escalofriantes de los Lamentos describe el Nilo como convertido en sangre, una imagen que probablemente se refiere metafóricamente a la violencia generalizada más que a un fenómeno natural literal. El texto menciona cadáveres flotando en el río, personas que buscan comida desesperadamente, madres que lloran por sus hijos perdidos y una atmósfera general de terror y desesperación. Aunque estas descripciones podrían ser exageradas con propósitos literarios, sugieren fuertemente que el período experimentó niveles significativos de violencia interpersonal y social. Las referencias del texto a la profanación de tumbas y a la destrucción de monumentos funerarios resultan particularmente reveladoras. La violación de tumbas había sido considerada durante el Imperio Antiguo como uno de los crímenes más atroces imaginables, no solo porque representaba un robo material, sino porque amenazaba la supervivencia eterna del difunto en el más allá. El hecho de que tales profanaciones se volvieran comunes durante el primer período intermedio indica tanto el nivel de desesperación económica que empujaba a las personas a cometer tales actos como la erosión completa del respeto por las autoridades tradicionales y las normas sagradas que anteriormente habían regulado la conducta social. Los Lamentos mencionan también una crisis de fe religiosa sin precedentes. Describe cómo los secretos de los templos han sido revelados públicamente,
cómo los rituales sagrados se realizan de manera incorrecta o no se realizan en absoluto, y cómo el escepticismo y el ateísmo se han extendido entre la población. Esta secularización forzada de conocimientos religiosos que anteriormente habían sido celosamente guardados por el clero conecta directamente con el fenómeno de democratización religiosa que mencionamos antes, pero el texto lo presenta como una calamidad más que como un progreso, reflejando la perspectiva conservadora del autor. Particularmente significativa resulta la descripción que el texto hace de la pérdida de autoridad del faraón. El autor lamenta que el rey esté siendo atacado por la chusma, que su palacio haya sido invadido, que sus tesoros hayan sido saqueados y que su autoridad sea abiertamente desafiada. Aunque probablemente estas afirmaciones representan una hipérbole literaria más que descripciones de eventos históricos específicos, reflejan acertadamente la realidad fundamental del período. Los faraones del primer período intermedio habían perdido el aura de invencibilidad divina que había protegido a sus predecesores del Imperio Antiguo. El tono general de los lamentos es profundamente conservador y nostálgico, anhelando la restauración del orden tradicional y lamentando cada aspecto del nuevo mundo caótico que había emergido del colapso del Imperio Antiguo. Sin embargo, precisamente este conservadurismo hace que el texto sea más valioso como evidencia histórica, porque confirma que las transformaciones del período fueron lo suficientemente dramáticas como para traumatizar profundamente a aquellos que las experimentaron o que preservaban su memoria. Otros textos literarios del período, o inspirados por él, reflejan temas similares de desorden social, cuestionamiento de valores tradicionales y búsqueda de nuevos fundamentos para el orden moral en un mundo donde las certezas antiguas habían colapsado. Las enseñanzas para Mericara, un texto de instrucciones supuestamente escrito por un faraón heracleopolitano para su hijo y sucesor, proporciona consejos prácticos sobre cómo gobernar en tiempos difíciles que contrastan marcadamente con las afirmaciones de autoridad divina absoluta características de los textos reales del Imperio Antiguo. La transformación cultural del período no se limitaba únicamente a los aspectos políticos y religiosos. El colapso del patronazgo centralizado que había caracterizado al Imperio Antiguo, cuando el faraón y su corte constituían los principales comitentes de obras artísticas y arquitectónicas monumentales, provocó una dispersión de los centros de producción artística y el surgimiento de múltiples tradiciones estilísticas regionales. Los talleres de artesanos que anteriormente habían trabajado bajo supervisión directa de los maestros de la corte real ahora operaban de manera más independiente, respondiendo a las demandas de patrones provinciales con gustos y recursos diferentes. Esta descentralización artística tuvo efectos ambiguos sobre la calidad de la producción. Por un lado, la pérdida de los estándares uniformes mantenidos por las academias reales y la escasez de materiales de primera calidad provocaron un declive técnico evidente en muchas obras del período. Las estatuas muestran frecuentemente proporciones menos elegantes, modelado menos refinado y acabados menos pulidos que sus equivalentes del Imperio Antiguo. Los relieves en tumbas provinciales, aunque a menudo encantadores en su ingenuidad, carecen de la sofisticación técnica de los relieves de las tumbas reales de épocas anteriores. Por otro lado, esta misma libertad respecto a los cánones estrictos de la corte permitió cierta experimentación y la expresión de sensibilidades regionales distintivas que añadieron variedad al repertorio artístico egipcio. Algunos estudiosos han argumentado que las mejores obras provinciales del primer período intermedio poseen una vitalidad y espontaneidad que compensan parcialmente sus deficiencias técnicas. Las representaciones de la vida cotidiana en las tumbas provinciales a veces muestran detalles y situaciones que los artistas de la corte del Imperio Antiguo habrían considerado demasiado mundanos o indecorosos para incluir en un monumento funerario. La lengua egipcia también experimentó transformaciones durante este período. El egipcio clásico del Imperio Antiguo comenzó a evolucionar hacia las formas del egipcio medio que se consolidarían durante el Reino Medio. Los cambios incluían no solo modificaciones fonéticas y gramaticales naturales en cualquier lengua viva, sino también la incorporación de vocabulario y expresiones de los dialectos provinciales que adquirieron mayor visibilidad cuando la hegemonía cultural de Menfis se desvaneció.
Aunque estos cambios lingüísticos eran graduales y difíciles de rastrear con precisión debido a la naturaleza conservadora de la escritura jeroglífica, los textos del período final del primer período intermedio y del Reino Medio temprano muestran claramente que la lengua había evolucionado significativamente. El comercio exterior de Egipto, que durante el Imperio Antiguo había incluido contactos extensos con biblos en el Levante, con Punt en la costa africana del Mar Rojo, con Nubia al sur y probablemente con el Egeo al norte, sufrió una contracción dramática durante el primer período intermedio. La ausencia de un poder central capaz de organizar y proteger expediciones comerciales de larga distancia, combinada con la inseguridad en las rutas y la menor capacidad adquisitiva de una economía fragmentada, redujo drásticamente el volumen del comercio internacional. Los productos exóticos que habían fluido hacia Egipto durante el Imperio Antiguo, como la madera de cedro del Líbano, el incienso de Punt o los minerales raros de Sinaí, se volvieron cada vez más escasos. Esta contracción comercial tuvo consecuencias importantes no solo para Egipto, sino también para las regiones vecinas que habían dependido del comercio egipcio como motor económico. La ciudad de Biblos, que había prosperado durante siglos gracias a su papel como principal puerto exportador de madera de cedro hacia Egipto, experimentó su propio período de declive cuando sus mercados egipcios colapsaron. Las comunidades mineras del Sinaí, que habían abastecido a Egipto con turquesa y cobre, se encontraron sin sus clientes principales. El sistema comercial interregional del Mediterráneo Oriental, que había comenzado a desarrollarse durante el tercer milenio antes de nuestra era, sufrió una interrupción significativa que no comenzaría a recuperarse hasta que Egipto mismo se reunificara. Sin embargo, sería un error interpretar el primer período intermedio únicamente en términos de declive, caos y retroceso. Aunque el período representó indudablemente una crisis severa en comparación con la estabilidad del Imperio Antiguo, también constituyó una época de transformación y adaptación que eventualmente produciría innovaciones importantes. La descentralización del poder político, aunque traumática inicialmente, permitió el surgimiento de nuevos centros de vitalidad cultural e innovación administrativa en provincias que anteriormente habían estado subordinadas al dominio de Menfis. Algunas regiones del Alto Egipto, particularmente aquellas lo suficientemente alejadas de las zonas de conflicto fronterizo, pero suficientemente cercanas a recursos importantes, lograron mantener niveles considerables de prosperidad y estabilidad, incluso durante las fases más intensas de la fragmentación. Los nomos de Asiut, Hermópolis y especialmente Tebas emergieron como centros de poder regional que no solo sobrevivieron al período de caos, sino que se fortalecieron durante él, preparando el terreno para los desarrollos políticos posteriores que eventualmente conducirían a la reunificación. La experiencia del primer período intermedio también provocó reflexiones profundas sobre la naturaleza del gobierno, la justicia y las responsabilidades del gobernante hacia su pueblo que tendrían influencias duraderas en el pensamiento político egipcio posterior. La literatura de instrucciones o enseñanzas que floreció durante este período y el Reino Medio temprano muestra una mayor conciencia de que el poder del gobernante no era absoluto ni automático, sino que dependía de su capacidad para gobernar justamente y proteger a su pueblo. Esta evolución ideológica representaba una maduración significativa respecto a las concepciones más simplistas de la realeza divina que habían prevalecido durante el Imperio Antiguo. La memoria colectiva del trauma del primer período intermedio se grabaría profundamente en la psique egipcia, influyendo en las actitudes hacia el gobierno central, la estabilidad política y el orden social durante siglos posteriores. Los egipcios del Reino Medio y del Reino Nuevo mirarían hacia atrás, hacia este período de fragmentación, con una mezcla de horror y fascinación, utilizándolo como ejemplo paradigmático de lo que ocurría cuando el Mat, el orden cósmico, se desmoronaba y el caos amenazaba con devorar la civilización. Esta memoria traumática contribuiría a crear un conservadurismo cultural profundo y una aversión al cambio radical que caracterizaría la civilización egipcia en períodos posteriores, cuando la estabilidad se valoraba por encima de casi cualquier otra consideración.
De las cenizas de la fragmentación y el caos que habían caracterizado las décadas iniciales del primer período intermedio, comenzaron a surgir gradualmente nuevos centros de poder que aspiraban no simplemente a gobernar sus territorios inmediatos como señores provinciales autónomos, sino a restaurar la unidad perdida del Valle del Nilo bajo su propia autoridad. Este proceso de reconsolidación política no fue rápido ni lineal, sino que se desarrolló a lo largo de más de un siglo mediante una combinación compleja de conquistas militares, alianzas diplomáticas, matrimonios estratégicos y proyección de legitimidad ideológica. Dos centros principales emergieron como candidatos viables para liderar la reunificación de Egipto, estableciendo reinos rivales que controlarían amplias porciones del territorio egipcio y que eventualmente se enfrentarían en una lucha prolongada por la supremacía. El primero de estos centros de poder se estableció en la ciudad de Heracleópolis Magna, conocida en egipcio como Genen Nesut, situada estratégicamente en la entrada del Fayum, aquella depresión fértil al oeste del valle principal del Nilo que constituía una de las regiones agrícolas más productivas de todo Egipto. La ubicación de Heracleópolis le proporcionaba ventajas significativas como base para un poder regional emergente. Controlaba el acceso al Fayum y sus recursos agrícolas abundantes se encontraba en una posición central que facilitaba las comunicaciones tanto hacia el norte con el delta como hacia el sur con el Alto Egipto, y estaba lo suficientemente distante de las fronteras problemáticas como para disfrutar de cierta seguridad respecto a las incursiones de pueblos extranjeros que afectaban las regiones periféricas. Los gobernantes heracleopolitanos que establecieron lo que los historiadores posteriores conocerían como las dinastías novena y décima probablemente surgieron de la élite de nomarcas locales que habían consolidado su poder durante las fases iniciales de la fragmentación. Aunque los detalles sobre los orígenes exactos de esta dinastía permanecen oscuros debido a la escasez de documentación contemporánea, las fuentes posteriores y la evidencia arqueológica disponible sugieren que estos gobernantes lograron establecer un reino que se extendía desde el delta del Nilo en el norte hasta aproximadamente la región de Asiut en el sur, controlando así una porción considerable del territorio egipcio. La estrategia de los heracleopolitanos para mantener y expandir su reino dependía fundamentalmente de un sistema de alianzas con los nomarcas locales de las provincias que nominalmente reconocían su autoridad. A diferencia del imperio antiguo, donde el faraón había ejercido un control directo y centralizado sobre todo el territorio mediante una burocracia subordinada, los reyes heracleopolitanos no poseían los recursos ni probablemente la capacidad administrativa para imponer tal sistema. En su lugar, desarrollaron lo que podríamos describir como una estructura cuasi feudal, donde los nomarcas provinciales mantenían una autonomía considerable en la administración de sus propios territorios a cambio de reconocer la supremacía del rey heracleopolitano, proporcionarle tributos cuando fuera posible y apoyarlo militarmente cuando surgieran conflictos con poderes rivales. Este sistema de gobierno descentralizado requería una diplomacia constante y habilidosa por parte de los reyes heracleopolitanos. Debían equilibrar cuidadosamente los intereses a menudo conflictivos de sus diversos vasallos nominales, mediar en disputas entre nomarcas rivales, recompensar la lealtad con títulos honoríficos y concesiones económicas, y responder firmemente cuando algún nomarca mostraba tendencias demasiado independientes. Las inscripciones funerarias de varios nomarcas del Egipto Medio durante este período mencionan sus relaciones con los reyes heracleopolitanos, proporcionando evidencia de estas complejas redes de lealtad y patrocinio que sustentaban el poder del reino norteño. El nomarca de Asiut, en particular, emerge de las fuentes como uno de los aliados más importantes y poderosos de Heracleópolis. Las tumbas rupestres de los nomarcas de Asiut de este período, decoradas elaboradamente y acompañadas de extensas inscripciones autobiográficas, revelan gobernantes provinciales que ejercían un poder considerable y que se consideraban defensores cruciales de la frontera sur del reino heracleopolitano contra las ambiciones expansionistas de sus rivales tebanos. Estos textos describen campañas militares, construcción de fortificaciones y la movilización de milicias locales, pintando un cuadro de una frontera militarizada donde la guerra de baja intensidad y las escaramuzas eran acontecimientos regulares.
Sin embargo, el control heracleopolitano sobre el delta resultaba considerablemente más problemático que su dominio sobre el Egipto Medio. La región del delta, como mencionamos anteriormente, había experimentado una fragmentación particularmente severa y una transformación demográfica significativa debido a la inmigración de poblaciones asiáticas. Los reyes heracleopolitanos reclamaban la autoridad sobre esta región y probablemente ejercían cierto grado de influencia sobre algunas de sus localidades, pero su capacidad para imponer un control efectivo sobre todo el delta debe cuestionarse. La evidencia arqueológica sugiere que múltiples centros de poder locales operaban con considerable autonomía en el delta durante este período, algunos de los cuales podrían haber reconocido formalmente la supremacía heracleopolitana, mientras que otros funcionaban de facto como entidades independientes. Los reyes heracleopolitanos se esforzaron por proyectar legitimidad mediante la adopción de títulos faraónicos tradicionales y la afirmación de su continuidad con la antigua tradición real egipcia. Reclamaban ser los legítimos sucesores de los faraones del Imperio Antiguo y los restauradores del orden después del caos. Sin embargo, la realidad de su poder limitado y su dependencia de vasallos semiautónomos contrastaba marcadamente con las pretensiones de autoridad divina absoluta que sus predecesores del Imperio Antiguo habían podido sostener. Esta brecha entre la ideología real tradicional y las realidades políticas contemporáneas creaba tensiones que los heracleopolitanos intentaron resolver mediante una reinterpretación pragmática de las responsabilidades y prerrogativas del rey. Las enseñanzas para Mericara, un texto de instrucciones reales supuestamente compuesto por un rey heracleopolitano para su hijo y heredero Mericara, proporciona una ventana fascinante hacia la mentalidad política de este período. Aunque el texto nos ha llegado únicamente en copias posteriores y probablemente fue editado y ampliado durante el Reino Medio, su núcleo parece reflejar genuinamente las preocupaciones y estrategias de un gobernante heracleopolitano. El texto aconseja al joven príncipe sobre cómo mantener el poder mediante una combinación de firmeza militar, justicia equitativa, generosidad calculada hacia los súbditos leales y vigilancia constante contra enemigos externos e internos. Lo que resulta particularmente notable sobre las enseñanzas para Mericara es su tono pragmático y su ausencia de las afirmaciones grandiosas de divinidad automática que caracterizaban los textos reales del Imperio Antiguo. El rey aparece como un gobernante humano que debe ganar y mantener la lealtad de sus súbditos mediante sus acciones, no simplemente presumir de ella como un derecho divino. Esta evolución ideológica reflejaba las realidades de un mundo político transformado donde ningún gobernante podía reclamar ya con credibilidad el tipo de autoridad absoluta que los constructores de las pirámides habían ejercido. Mientras el reino heracleopolitano se consolidaba en el norte y el Egipto Medio, un poder rival surgía en el extremo sur del Alto Egipto que eventualmente demostraría ser más dinámico, más cohesivo y en última instancia más exitoso en su búsqueda de la reunificación. La ciudad de Tebas, conocida en egipcio como Waset, había sido durante el Imperio Antiguo una localidad provincial relativamente oscura sin particular distinción o importancia. Su nomo, el cuarto del Alto Egipto, no había producido figuras particularmente prominentes durante las grandes épocas de Menfis, y su deidad tutelar Amón era apenas conocido fuera de la región inmediata. Sin embargo, durante el primer período intermedio, una combinación de factores geográficos, económicos y de liderazgo individual permitió que Tebas emergiera como un centro de poder que transformaría permanentemente el panorama político egipcio. La ubicación geográfica de Tebas en el Alto Egipto proporcionaba ciertas ventajas estratégicas significativas. Situada lo suficientemente al sur como para estar relativamente protegida de las turbulencias que afectaban el Delta y el Bajo Egipto, pero no tan extremadamente al sur como para quedar aislada de los principales centros de población y recursos del Valle del Nilo, Tebas ocupaba una posición que le permitía consolidar su poder sin enfrentar amenazas existenciales inmediatas. Las montañas del desierto que flanqueaban el valle en esta región proporcionaban defensas naturales, mientras que el Nilo mismo servía como una arteria de comunicación y transporte que conectaba Tebas con las regiones tanto al norte como al sur.
Crucialmente, Tebas controlaba o tenía acceso relativamente fácil a las canteras de granito rosa de Asuán, situadas más al sur, cerca de la primera catarata del Nilo. Durante el primer período intermedio, cuando muchas de las canteras tradicionales del desierto oriental habían quedado inaccesibles debido a la inseguridad de las rutas o a la presencia de grupos hostiles, el control de Asuán proporcionaba a los tebanos una ventaja económica considerable. El granito de Asuán no solo era valioso como material de construcción para monumentos y estatuas, sino que su posesión permitía a los gobernantes tebanos proyectar poder y legitimidad mediante la construcción de monumentos de piedra en una época en que la mayoría de los otros centros de poder debían contentarse con estructuras de ladrillo de barro. El acceso al granito de Asuán tenía también implicaciones simbólicas profundas en el contexto cultural egipcio. Durante el Imperio Antiguo, la capacidad de un faraón para movilizar recursos, organizar expediciones a las canteras y construir monumentos de piedra había sido uno de los marcadores fundamentales del poder real legítimo. Al controlar Asuán y mantener las capacidades logísticas y administrativas necesarias para extraer y transportar bloques de granito, los gobernantes tebanos podían reclamar con mayor credibilidad que estaban restaurando las tradiciones del pasado glorioso y que, por tanto, poseían una legitimidad superior a la de sus rivales que carecían de tales recursos. Además del control de las canteras de Asuán, Tebas se beneficiaba también de su proximidad a las rutas comerciales que se extendían hacia el sur, hacia Nubia, y hacia el este, hacia las minas del desierto oriental, y eventualmente hacia el Mar Rojo. Aunque estas rutas habían sido interrumpidas durante las fases más intensas del caos del primer período intermedio, conforme Tebas consolidaba su poder regional, pudo comenzar a reabrir y asegurar estos corredores comerciales, obteniendo acceso a recursos valiosos como el oro nubio, las turquesas del Sinaí cuando era posible alcanzarlas, y los productos exóticos que llegaban desde las regiones del Mar Rojo. El ascenso político de Tebas está asociado con una familia de nomarcas locales cuyo miembro más prominente llevaba el nombre de Intef. Las fuentes nos proporcionan información fragmentaria sobre los primeros Intef tebanos, y las relaciones genealógicas exactas entre los diversos individuos que llevaron este nombre no siempre resultan claras. Sin embargo, parece evidente que durante las décadas finales del siglo XXII antes de nuestra era, un nomarca tebano llamado Intef logró consolidar el poder sobre Tebas y sus alrededores, estableciendo las bases para lo que eventualmente se convertiría en la dinastía XI. Este Intef inicial, a quien los historiadores suelen designar como Intef el Antiguo para distinguirlo de sus sucesores con el mismo nombre, ejercía inicialmente autoridad como nomarca tradicional con los títulos de Gran Señor del Nomo Tebano y Supervisor de los sacerdotes de Amón. Estas designaciones indicaban su posición como líder político y religioso de la región tebana, pero no implicaban aún pretensiones de realeza faraónica. Sin embargo, bajo su liderazgo, Tebas comenzó a expandir su influencia sobre los nomos vecinos, absorbiendo o subordinando a otros poderes locales menores mediante una combinación de presión militar, alianzas matrimoniales y proyección de autoridad económica y religiosa. El proceso mediante el cual los gobernantes tebanos pasaron de ser nomarcas poderosos a reclamar el título de faraón y establecer una nueva dinastía real no está documentado con precisión en las fuentes contemporáneas, pero podemos reconstruir sus líneas generales. A medida que Tebas expandía su control territorial y acumulaba recursos, sus líderes comenzaron a adoptar gradualmente prerrogativas y títulos que anteriormente habían sido monopolio de los reyes. Probablemente existió un período de transición durante el cual los gobernantes tebanos ejercían de facto un poder real, mientras mantenían formalmente títulos más modestos, antes de finalmente dar el paso de proclamarse faraones abiertamente. La adopción del título real por parte de los gobernantes tebanos representaba un desafío directo tanto a la autoridad de los reyes heracleopolitanos en el norte, quienes reclamaban ser los legítimos sucesores de los faraones del Imperio Antiguo, como a cualquier otro centro de poder que pudiera haber mantenido pretensiones similares.
Esta proclamación real marcó el comienzo de lo que sería una lucha prolongada por la supremacía entre dos reinos rivales, cada uno reclamando ser el Egipto legítimo y acusando al otro de ser usurpador. El Valle del Nilo se encontraba ahora dividido formalmente entre dos monarquías competidoras, una situación que evocaba inquietantemente los tiempos predinésticos antes de que Menes unificara las dos tierras. Los primeros faraones tebanos de lo que se conocería como la dinastía undécima enfrentaron el desafío formidable de legitimar su reclamación al trono cuando los reyes heracleopolitanos, ya establecidos, controlaban no solo una porción mayor del territorio egipcio, sino también la antigua capital de Menfis, y, por tanto, podían reclamar una continuidad más directa con la tradición real del imperio antiguo. Los tebanos respondieron a este desafío de legitimidad mediante múltiples estrategias complementarias. Enfatizaron su control de los recursos tradicionales del poder real, especialmente el granito de Asuán. Promovieron agresivamente el culto de su dios local Amón, elevándolo de deidad provincial menor a dios dinástico, cuyo favor legitimaba la regla tebana. Construyeron monumentos de piedra que proclamaban su capacidad de movilizar recursos al estilo de los antiguos faraones y, crucialmente, proyectaron una imagen de restauradores del orden tradicional egipcio contra el caos y la usurpación heracleopolitana. La propaganda tebana caracterizaba consistentemente a los heracleopolitanos como gobernantes débiles que habían permitido que pueblos extranjeros profanaran el suelo sagrado de Egipto, que habían fallado en proteger las fronteras y que carecían de las virtudes necesarias para ejercer la realeza legítima. Los tebanos se presentaban a sí mismos, en contraste, como defensores vigorosos de la tradición egipcia auténtica, como campeones contra las influencias extranjeras y como los únicos gobernantes capaces de restaurar el Mad y reunificar las dos tierras. Esta narrativa propagandística, aunque obviamente sesgada e ideológicamente motivada, resultó efectiva para atraer apoyo hacia la causa tebana, especialmente en el Alto Egipto, donde los sentimientos xenófobos contra las poblaciones asiáticas del delta resonaban fuertemente. El conflicto entre Heracleópolis y Tebas no tomó la forma de una guerra de conquista rápida y decisiva, sino más bien de un enfrentamiento prolongado que se extendió durante décadas y que involucró campañas militares estacionales, luchas por el control de territorios disputados, intentos de cada bando por atraer o coaccionar a nomarcas independientes o débilmente aliados para que cambiaran de lealtad, y períodos de tregua tácita cuando ningún bando poseía la capacidad para lograr una ventaja decisiva. La región del Egipto Medio, particularmente el área alrededor de Asiut, se convirtió en una zona fronteriza militarizada donde los ejércitos de ambos reinos se enfrentaban regularmente. Las inscripciones de los nomarcas de Asiut de este período proporcionan vislumbres fascinantes de la naturaleza de este conflicto prolongado. Estos textos describen cómo los nomarcas movilizaban las fuerzas militares de sus provincias para defender la frontera sur del reino heracleopolitano contra las incursiones tebanas, cómo fortificaban ciudades y posiciones estratégicas, y cómo organizaban la logística necesaria para mantener tropas en campaña. Los ejércitos involucrados en estos conflictos no eran las fuerzas profesionales masivas del Imperio Antiguo, sino más bien milicias provinciales complementadas por mercenarios nubios y pequeños contingentes de soldados profesionales que los gobernantes podían mantener permanentemente la guerra. Entre Heracleópolis y Tebas tenía también dimensiones navales significativas. El Nilo servía como la principal arteria de comunicación y transporte en Egipto, y el control de puntos estratégicos a lo largo del río era crucial para el éxito militar. Ambos bandos mantenían flotas de embarcaciones militares que patrullaban sus sectores del río, interceptaban el tráfico enemigo, transportaban tropas para operaciones anfibias y aseguraban que sus propias líneas de comunicación permanecieran abiertas. Las batallas navales en el Nilo, aunque probablemente no involucraban el tipo de grandes flotas que caracterizarían los conflictos navales de épocas posteriores, eran acontecimientos regulares durante las campañas estacionales. El carácter estacional de las campañas militares durante este período estaba dictado fundamentalmente por el ciclo agrícola y las fluctuaciones del Nilo. Durante la temporada de inundación,
cuando el río desbordaba sus riberas e inundaba los campos, las operaciones militares terrestres a gran escala resultaban impracticables. Los ejércitos debían esperar hasta que las aguas se retiraran y el terreno se volviera transitable nuevamente. Además, las milicias provinciales que formaban el grueso de las fuerzas militares de ambos bandos estaban compuestas principalmente por campesinos que debían atender sus campos durante las temporadas críticas de siembra y cosecha. Solo durante los períodos del año cuando las demandas agrícolas eran menos intensas, podían los gobernantes movilizar grandes contingentes de tropas para campañas prolongadas. Esta naturaleza estacional y limitada de las operaciones militares contribuyó a la prolongación del conflicto entre Heracleópolis y Tebas. Ningún bando podía mantener ejércitos en campaña de manera continua durante años, lo que habría sido necesario para lograr una conquista completa del territorio enemigo. En cambio, las campañas tendían a ser operaciones limitadas con objetivos específicos: capturar una ciudad fortificada particular, devastar el territorio enemigo para debilitar su base económica o intentar forzar a un nomarca neutral o débilmente aliado a declararse definitivamente por uno u otro bando. Después de cada temporada de campaña, los ejércitos se retiraban, las fuerzas milicianas se dispersaban para volver a sus ocupaciones civiles, y ambos bandos se preparaban para la siguiente ronda de conflicto. A lo largo de las décadas de este conflicto prolongado, la ventaja osciló entre ambos contendientes sin que ninguno pudiera lograr una victoria decisiva. Los heracleopolitanos poseían inicialmente ventajas significativas en términos de población, recursos económicos y extensión territorial. Su reino abarcaba el Egipto medio densamente poblado y el fértil delta, mientras que Tebas controlaba inicialmente solo el extremo sur del Alto Egipto. Sin embargo, estas ventajas aparentes se veían contrarrestadas por las debilidades estructurales del sistema heracleopolitano. La dependencia del reino norteño en alianzas con nomarcas semiautónomos creaba vulnerabilidades, porque estas lealtades podían cambiar cuando la fortuna parecía favorecer al bando tebano o cuando los heracleopolitanos demostraban incapacidad para proteger a sus vasallos. Los tebanos, por su parte, parecen haber desarrollado un sistema de gobierno más centralizado y cohesivo que les proporcionaba ventajas en términos de movilización de recursos y ejecución de estrategias a largo plazo. La base territorial más compacta del reino tebano inicial facilitaba el control administrativo directo, mientras que la promoción del culto de Amón como deidad dinástica proporcionaba un foco de lealtad ideológica que trascendía las afiliaciones provinciales tradicionales. A medida que avanzaban las décadas, los tebanos lograron expandir gradualmente su territorio hacia el norte, absorbiendo nomos del Alto Egipto que anteriormente habían sido neutrales o aliados de Heracleópolis. Un factor crucial en la eventual victoria tebana fue su éxito en reabrir y asegurar las rutas comerciales hacia el Wadi Hammamat, aquel corredor vital a través del desierto oriental que conectaba el valle del Nilo con el Mar Rojo. Las expediciones a las canteras del Wadi Hammamat, documentadas en inscripciones rupestres, demuestran que los gobernantes tebanos habían restaurado la capacidad de organizar proyectos logísticos complejos que requerían la movilización de cientos o miles de trabajadores, la provisión de suministros en regiones desérticas hostiles y la seguridad militar para proteger las expediciones contra posibles ataques de grupos nómadas. Esta capacidad organizativa era precisamente el tipo de competencia administrativa que había caracterizado a los faraones poderosos del pasado y que legitimaba las pretensiones tebanas de haber restaurado el gobierno faraónico efectivo. El acceso al Mar Rojo a través del Wadi Hammamat abría también posibilidades para restablecer contactos comerciales con las regiones del sur, incluida la legendaria Tierra de Punt, fuente de incienso, mirra, maderas aromáticas y otros productos exóticos que habían sido altamente valorados durante el Imperio Antiguo. Aunque el comercio con Punt no alcanzaría su pleno florecimiento hasta el Reino Medio y especialmente durante el Reino Nuevo, las expediciones tebanas tardías del primer período intermedio comenzaron a restablecer estos contactos que habían sido interrumpidos durante las décadas de caos.
El acceso a estos productos de prestigio proporcionaba a los reyes tebanos recursos valiosos para recompensar a sus aliados, financiar sus proyectos de construcción y proyectar una imagen de prosperidad y conexión con las tradiciones comerciales del pasado glorioso, el gobernante tebano que finalmente logró la reunificación definitiva de Egipto bajo la autoridad de Tebas fue Mentuhotep II, también conocido por su nombre de trono, Nebepetre. Mentuhotep ascendió al trono tebano alrededor del año 2060 antes de nuestra era, en un momento en que el conflicto prolongado con Heracleópolis había llegado a un punto de equilibrio donde ningún bando parecía capaz de lograr una victoria decisiva mediante los métodos que se habían empleado durante décadas. Mentuhotep heredó un reino tebano que controlaba ya todo el Alto Egipto hasta aproximadamente la región de Asiut, pero que todavía enfrentaba la resistencia del reino heracleopolitano en el Egipto Medio y el Delta. Los primeros años del reinado de Mentuhotep siguieron probablemente el patrón establecido de campañas estacionales y conflictos fronterizos sin avances decisivos. Sin embargo, alrededor del año 39 de su reinado, generalmente fechado cerca del año 2030 antes de nuestra era, Mentuhotep lanzó una campaña que resultaría decisiva para la reunificación. Los detalles exactos de esta campaña final contra Heracleópolis no están completamente documentados en las fuentes sobrevivientes, pero sus resultados son claros. El reino heracleopolitano fue derrotado, Heracleópolis misma cayó bajo control tebano, y Mentuhotep emergió como gobernante indisputable de todo el Alto y Medio Egipto. Las causas del éxito final de Mentuhotep probablemente involucraron una combinación de factores militares, políticos y económicos. Décadas de guerra de desgaste habían debilitado progresivamente la base de poder heracleopolitana, erosionando las lealtades de sus aliados nomarcas y agotando sus recursos económicos. La estructura descentralizada del reino heracleopolitano, que había sido una fortaleza en las fases iniciales al proporcionar flexibilidad y múltiples bases de poder, se convertía en una debilidad en las fases finales cuando los nomarcas individuales calculaban que sus intereses se servían mejor mediante la rendición o la negociación con los tebanos victoriosos que mediante la resistencia continuada a favor de una causa perdida. Es probable también que Mentuhotep hubiera logrado establecer contactos diplomáticos secretos con nomarcas heracleopolitanos descontentos, prometiéndoles mantener sus posiciones y privilegios si se pasaban al bando tebano o al menos permanecían neutrales durante la ofensiva final. Esta estrategia de dividir al enemigo mediante la diplomacia, además de derrotarlo militarmente, era una táctica clásica que habría reducido significativamente la resistencia que Mentuhotep enfrentó durante su campaña de reunificación. Algunos nomarcas del Egipto Medio que habían sido aliados de Heracleópolis aparecen posteriormente sirviendo en la administración de Mentuhotep, sugiriendo que efectivamente tales acomodos se alcanzaron. La conquista del Egipto Medio y la derrota de Heracleópolis no completaron inmediatamente la reunificación de todo Egipto bajo la autoridad de Mentuhotep. El Delta, esa región problemática que había experimentado la fragmentación más severa y la mayor transformación demográfica durante el primer período intermedio, requirió operaciones adicionales para ser incorporada completamente al reino tebano unificado. La evidencia sugiere que Mentuhotep dedicó varios años después de la caída de Heracleópolis a campañas en el Delta, sometiendo a los diversos poderes locales que controlaban diferentes sectores de la región y reafirmando la autoridad faraónica sobre territorios que durante décadas habían operado con independencia virtual. Las campañas en el Delta probablemente involucraron no solo operaciones contra gobernantes locales de origen egipcio, sino también contra las comunidades de inmigrantes asiáticos que se habían establecido en la región durante las décadas de debilidad del gobierno central. Los textos propagandísticos tebanos posteriores enfatizan el papel de Mentuhotep como expulsor de extranjeros y purificador de Egipto, aunque la realidad probablemente fue más matizada. Muchas de las poblaciones asiáticas ya se habían integrado significativamente en la sociedad del Delta después de generaciones de residencia, y una política de expulsión masiva habría sido tanto impracticable como económicamente destructiva.
Más probablemente, Mentuhotep buscó afirmar la autoridad del gobierno central sobre estas poblaciones mixtas sin necesariamente intentar expulsarlas completamente. Además de sus campañas de reunificación en el norte, Mentuhotep dirigió su atención también hacia el sur, hacia Nubia, con el objetivo de restablecer el control egipcio sobre esta región estratégicamente y económicamente importante que había recuperado su independencia durante el primer período intermedio. Las expediciones militares de Mentuhotep en Nubia lograron reimplantar la dominación egipcia sobre la Baja Nubia, asegurando el acceso a las minas de oro nubias y restableciendo las rutas comerciales que traían productos africanos hacia Egipto. Estas campañas nubias servían también propósitos ideológicos importantes, porque la capacidad de proyectar poder militar más allá de las fronteras tradicionales de Egipto y de someter pueblos extranjeros había sido siempre un marcador fundamental de la realeza faraónica legítima. Alrededor del año 2025 antes de nuestra era, aproximadamente 35 años después del comienzo de su reinado, Mentuhotep había completado esencialmente la reunificación de Egipto. El valle del Nilo, desde la primera catarata en el sur hasta el Mediterráneo en el norte, reconocía nuevamente la autoridad de un único faraón. El primer período intermedio, ese siglo y medio de fragmentación que había comenzado con el colapso del Imperio Antiguo, llegaba a su fin. Egipto entraba en una nueva era de gobierno centralizado que los historiadores conocerían como el Reino Medio, un período que duraría aproximadamente 4 siglos y que presenciaría notables logros culturales, literarios y arquitectónicos. Sin embargo, el Egipto que Mentuhotep reunificó era fundamentalmente diferente del Egipto que había existido antes del primer período intermedio. Las transformaciones que el período de fragmentación había producido en la estructura política, la organización social, las creencias religiosas y las mentalidades culturales no podían simplemente deshacerse mediante la conquista militar y la reimposición de un gobierno central. El Reino Medio que Mentuhotep inauguró debía acomodar estas transformaciones y construir sobre las nuevas realidades que el primer período intermedio había creado. Políticamente, aunque Mentuhotep y sus sucesores restablecieron un gobierno centralizado, no pudieron ni intentaron restaurar completamente el sistema hipercentralizado del Imperio Antiguo, donde el faraón había ejercido control directo sobre todos los aspectos de la administración. Los nomarcas provinciales, que habían gobernado como señores semiautónomos durante generaciones, no estaban dispuestos a abandonar completamente su autonomía y el poder que sus familias habían acumulado. Mentuhotep y los primeros faraones del Reino Medio tuvieron que negociar un compromiso donde el gobierno central recuperaba la supremacía indiscutible en asuntos de importancia nacional como la política exterior, las grandes obras públicas y la recaudación de impuestos principales, mientras que los nomarcas mantenían considerable autoridad en la administración local de sus provincias. Este sistema de gobierno más descentralizado que el del Imperio Antiguo, pero más integrado que el del primer período intermedio, caracterizaría gran parte del Reino Medio. Solo más tarde, durante la dinastía duodécima, los faraones lograrían gradualmente reducir el poder de los nomarcas hereditarios mediante una combinación de atracción natural, absorción de provincias sin herederos claros y la creación de una burocracia profesional leal directamente al faraón, que competía con y eventualmente desplazaba a las aristocracias provinciales tradicionales. Pero este proceso tomaría generaciones y nunca restauraría completamente el tipo de control centralizado absoluto que había existido durante el apogeo del Imperio Antiguo. Religiosamente, las transformaciones del primer período intermedio habían producido cambios duraderos que el Reino Medio heredó e institucionalizó. La democratización de las prácticas funerarias que había comenzado durante el período de fragmentación continuó e incluso se aceleró durante el Reino Medio. Los textos de los sarcófagos, esas versiones expandidas y democratizadas de los antiguos textos de las pirámides reales, se volvieron cada vez más comunes en las tumbas de funcionarios de nivel medio y personas de recursos moderados. La vida eterna ya no era un monopolio del faraón y su círculo inmediato, sino una aspiración accesible en principio a cualquier persona que pudiera costear un entierro apropiado y los textos mágicos necesarios. El dios Amón,
que había comenzado su ascenso como deidad tutelar de los gobernantes tebanos durante el primer período intermedio, emergió durante el Reino Medio como una de las deidades más importantes del panteón egipcio, iniciando un proceso que eventualmente lo elevaría durante el Reino Nuevo a la posición de Dios Supremo de Egipto, identificado con Ra como Amón-Ra. Esta transformación religiosa reflejaba el desplazamiento del centro político de Egipto desde Menfis en el norte hacia Tebas en el sur, un cambio geográfico del poder que era en sí mismo una consecuencia duradera del primer período intermedio. Culturalmente, la experiencia del primer período intermedio dejó marcas profundas en la psique egipcia que influenciarían actitudes y comportamientos durante siglos. La memoria del caos y la fragmentación creó una valoración intensa de la estabilidad, el orden y la unidad que se reflejaría en el arte, la literatura y el pensamiento político del Reino Medio y más allá. Los egipcios del Reino Medio y de períodos posteriores mirarían hacia atrás al primer período intermedio como una advertencia terrible sobre lo que ocurría cuando el Ma'at se desmoronaba, cuando los gobernantes fallaban en sus responsabilidades y cuando las fuerzas del caos amenazaban con consumir la civilización. Esta memoria traumática contribuyó al desarrollo de lo que podríamos llamar un conservadurismo cultural profundo en la civilización egipcia posterior. Los egipcios se volvieron profundamente escépticos ante los cambios radicales y las innovaciones que pudieran amenazar la estabilidad del orden establecido. La continuidad, la tradición y el mantenimiento de las prácticas probadas del pasado se valoraron por encima de la experimentación y la novedad. Esta mentalidad conservadora, aunque a veces limitó la creatividad y la adaptación a circunstancias cambiantes, proporcionó también una resiliencia cultural notable que permitió a la civilización egipcia sobrevivir y mantener su identidad distintiva a través de 3 milenios de historia. La literatura del Reino Medio refleja frecuentemente la preocupación por temas de orden y caos, justicia e injusticia, gobernantes buenos y malos, que claramente derivaban de la experiencia del primer período intermedio. Obras como el Cuento de Sinué, aunque ambientada en el Reino Medio, expresa ansiedades sobre el exilio, la pertenencia y la importancia de estar en Egipto bajo el gobierno legítimo del faraón, que resonaban con las experiencias de fragmentación y desplazamiento del período anterior. Las enseñanzas de sabiduría del Reino Medio enfatizan consistentemente la importancia de la lealtad al faraón, el respeto por la autoridad establecida y la necesidad de comportarse de manera que preserve el orden social. En el pensamiento político, el primer período intermedio produjo una conciencia más sofisticada de que el poder del faraón no era automático ni garantizado simplemente por su supuesta naturaleza divina, sino que dependía de su capacidad para gobernar efectivamente, mantener la prosperidad, proteger las fronteras y asegurar la justicia. Los faraones del Reino Medio y posteriores tuvieron que trabajar para mantener su legitimidad de maneras que sus predecesores del Imperio Antiguo no habían necesitado hacer. Esta evolución representaba una maduración del concepto de realeza que, aunque nunca abandonó completamente la idea de la divinidad del faraón, la moduló con expectativas más realistas sobre las responsabilidades y limitaciones del gobierno real. Arquitectónicamente, el Reino Medio desarrolló su propio estilo distintivo que difería tanto del monumentalismo masivo del Imperio Antiguo como de la modestia forzada del primer período intermedio. Las pirámides del Reino Medio, aunque impresionantes, no alcanzaban las dimensiones colosales de las grandes pirámides de Giza, reflejando quizás tanto limitaciones prácticas de recursos como una reconceptualización de las prioridades reales. Los faraones del Reino Medio invirtieron significativamente en proyectos de irrigación, fortificaciones fronterizas y desarrollo de recursos como el Fayum, demostrando una orientación más pragmática hacia el uso de los recursos estatales que el enfoque casi exclusivo en monumentos funerarios que había caracterizado el Imperio Antiguo. El templo funerario de Mentuhotep en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo frente a Tebas, ejemplifica el nuevo estilo arquitectónico del Reino Medio. Este monumento innovador combinaba elementos de templo y tumba en un diseño de terrazas que se integraba armoniosamente con los acantilados naturales de la montaña tebana.
Su arquitectura reflejaba tanto una continuidad con las tradiciones del pasado como una voluntad de innovar y crear nuevas formas apropiadas para las nuevas circunstancias del reino reunificado. El templo servía no solo como lugar de entierro y culto funerario del rey, sino también como declaración arquitectónica de que una nueva era había comenzado, donde Tebas había reemplazado a Menfis como centro del poder político egipcio. La reunificación lograda por Mentuhotep inauguró aproximadamente 4 siglos de prosperidad renovada y logros culturales notables durante el Reino Medio, un período que presenciaría el florecimiento de la literatura egipcia clásica, el desarrollo del retrato realista en la escultura, la expansión del comercio exterior y la consolidación de Egipto como la principal potencia del Mediterráneo oriental. Sin embargo, esta nueva era de grandeza nunca habría sido posible sin las duras lecciones aprendidas durante el primer período intermedio, ese siglo y medio de fragmentación y transformación que había quebrado permanentemente los moldes del imperio antiguo y había forzado a la civilización egipcia a reinventarse. El legado del primer período intermedio trascendió incluso el Reino Medio y continuó influyendo en la civilización egipcia durante los milenios subsiguientes. Cada vez que Egipto experimentaba períodos posteriores de fragmentación y debilidad, como el segundo y tercer períodos intermedios, los egipcios interpretan estas crisis a través del prisma del primer colapso, buscando lecciones y precedentes en aquella primera experiencia traumática de cómo su mundo ordenado podía desintegrarse. La resiliencia cultural que permitió a Egipto sobrevivir múltiples períodos de crisis a lo largo de 3000 años de historia faraónica se forjó inicialmente en el crisol del primer período intermedio. Así, el colapso del orden faraónico que había comenzado con las sequías y crisis del fin del Imperio Antiguo, que había producido décadas de fragmentación y conflicto, y que finalmente había sido superado mediante la reunificación lograda por Mentuhotep, constituyó un punto de inflexión crucial en la historia egipcia. No fue simplemente un período de declive y caos que interrumpió temporalmente el progreso de la civilización, sino una era de transformación profunda que redefinió permanentemente la naturaleza de la sociedad egipcia, sus estructuras políticas, sus creencias religiosas y su conciencia cultural. El Egipto que emergió del primer período intermedio era una civilización madurada por la adversidad, consciente de su propia vulnerabilidad, pero también de su capacidad para adaptarse, sobrevivir y reconstruir. Esta combinación de conciencia del trauma pasado y confianza en la capacidad de renovación caracterizaría la civilización egipcia durante los 2 milenios y medio que aún le quedaban de existencia independiente antes de que finalmente sucumbiera ante las conquistas de poderes extranjeros que ella ya no podría resistir.